Seguramente usted está tan cansado como nosotros de las historias y rumores sobre la posible localización de la Atlántida, que sin embargo nunca ha arrojado suficiente cantidad de evidencia arqueológica para demostrar algo concreto. Y aunque eso se debe en su mayoría a la gran cantidad de especulaciones, también es gracias a la corrupción de muchos gobiernos en varios países que se ven beneficiados de estas búsquedas sin resultados al patrocinar expediciones falsas. Pero también existen misteriosos encubrimientos gubernamentales de hallazgos arqueológicos bajo el mar que son realmente muy interesantes. Y uno de esos hallazgos, real y plenamente documentado, es aquel que se ha hecho en las proximidades de la isla de Cuba. Ahí, bajo el fondo del océano, han encontrado vestigios ancestrales de una cultura muy antaña que pudo haber sido destruida cuando la subida del mar acabó con ella, tal y como Platón explicaba en su Historia de la Atlántida. ¿Y sabe qué? Aquí sí hay evidencias, aquí sí existen las pruebas e incluso National Geographic participó en las expediciones. Pero lo que encontraron fue misteriosamente ocultado y censurado por autoridades norteamericanas. ¿Pero qué fue exactamente lo que encontraron? ¿Por qué autoridades de Estados Unidos, sin aparentemente ninguna injerencia sobre el mar cubano, decidieron arrojar un velo de secretismo ante estos hallazgos? ¿Podrían estar cerca de Cuba los verdaderos vestigios de la civilización atlante? Quédese con nosotros, observe las siguientes imágenes y evidencias y analicemos juntos lo que podría ser el descubrimiento arqueológico más sorprendente de la era moderna. Esto es Alien Truth. El océano, uno de los grandes misterios de nuestro planeta. La humanidad tiene más información del espacio exterior que de las profundidades del mar. Hace poco más de una década, un equipo de exploradores estuvo trabajando en una misión de estudio en la costa occidental de Cuba. Su equipo de sonar detectó una desconcertante serie de estructuras de piedra situadas a unos 650 metros bajo la superficie que parecen estar talladas por manos humanas y acomodadas a propósito en el fondo oceánico. Los patrones de las piedras simétricamente organizados nos hablan de que posiblemente son parte de algún desarrollo urbano muy antiguo, y las primeras hipótesis arrojaban que quizás se trataba de alguna ciudad maya desconocida, de la que solo se habló en leyendas y que fue destruida en una inundación. Sin embargo, la hipótesis de que estas estructuras pertenecieron a los mayas no se sostiene, ya que cuando esta zona del Atlántico estuvo en la superficie, por encima del mar, los mamuts aún caminaban sobre este planeta, miles de años antes de que los primeros asentamientos mayas existieran. Y aunque en 2012 comenzaron las investigaciones, realmente los primeros indicios de estas estructuras se tuvieron en el año 2000, cuando mientras exploraba la zona con fines petroleros, se detectaron las formas piramidales en el fondo del mar al extremo oeste de Cuba. El hallazgo de estas estructuras no fueron algo menor. Quizá usted lo recuerda. De pronto se produjo una ráfaga de medios en sitios de noticias con títulos como Descubrimiento de la Atlántida en Cuba y fue encontrada la ciudad perdida del Caribe. El hallazgo, por supuesto, atrajo la atención del gobierno norteamericano, del Museo Nacional de Cuba y de National Geographic. Todos hicieron promesas para investigar las extrañas imágenes que arrojaba el sonar y descubrir qué clase de cultura antigua pudo haberlas construido. Pero ahora, 12 años más tarde a la fecha de subido este video, la historia se perdió en la oscuridad.
¿Qué pasó con las ruinas hundidas de Cuba? ¿Fueron alguna vez plenamente investigadas? ¿Y por qué los medios de comunicación se quedaron en silencio ante este inusual descubrimiento? Pauline Zalitzky, ingeniera naval, y su esposo Paul Witzwig, propietarios de una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications, trabajaban en conjunto para una empresa del gobierno del presidente Fidel Castro con el fin de explorar aguas cubanas que contienen cientos de barcos cargados con tesoros de la época colonial española. Y fue entonces cuando se toparon también con estructuras de piedras circulares y piramidales a más de 600 metros de profundidad, en el mismo sitio anteriormente reportado. Este grupo usaba un equipo de sonar avanzado para escanear un área de 2 kilómetros cuadrados de fondo marino. Al estudiar las imágenes del sonar, Pauline observó lo que parecían ser formaciones inusuales de bloques lisos y formas geométricas. El geólogo Manuel Iturralde, principal investigador del Museo de Historia Natural de Cuba, equipado con un vehículo operado a control remoto para examinar y filmar las estructuras, reveló grandes bloques labrados en piedra semejantes al granito, que miden cerca de 2,44 a 3 metros. Algunos bloques parecían estar apilados deliberadamente, uno encima del otro, mientras que otros parecían aislados del resto. Iturralde también dijo que las imágenes parecen reflejar ruinas de una ciudad sumergida, pero él consideró absurdo sacar conclusiones sin tener más pruebas. Y es que, según Iturralde, quien ha estudiado innumerables formaciones submarinas, se trata de estructuras muy peculiares. Pero afirmó que si a esta formación tuviera que explicarla geológicamente, le sería realmente un problema difícil. Además, tal y como dijimos al principio, para que algún tipo de estructura se encuentre en esa zona y a esa profundidad, estaríamos hablando que su construcción tiene al menos 50.000 años, lo que sin duda alguna nos hace reescribir la historia, pues supuestamente no había la capacidad arquitectónica para construir edificios complejos en ninguna de las culturas que conocemos. De hecho, un especialista en arqueología subacuática de la Universidad Estatal de Florida declaró que para ese periodo las estructuras están fuera de tiempo y lugar, simplemente no deberían estar ahí. Existen leyendas locales de nativos mayas y yucatecos que hablan justamente de una isla habitada por sus ancestros que desapareció bajo las olas, y estas podrían ser sus ruinas. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de que las formaciones rocosas son simplemente el maravilloso resultado de la madre naturaleza, pero obviamente hay quienes no están tan dispuestos a aceptar este punto de vista. Y es que extrañamente no han existido reportes científicos de investigaciones serias, que de hecho sí se hicieron, pero sus resultados fueron censurados. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con todas las promesas del gobierno, el Museo Nacional, National Geographic y otros científicos para llevar a cabo nuevas investigaciones? ¿Por qué las imágenes, mediciones, dataciones y exploraciones submarinas fueron ocultadas por los gobiernos? Nadie lo sabe. El misterio sobre esta posible ciudad hundida con más de 50.000 años, que desafía todo lo que sabemos de historia, se encuentra bajo una pesada losa de secretismo. Y mientras tanto, muchos siguen pensando que la Atlántida solo fue un mito. Para Alien Truth, Edward Betancourt.